Hola chamacos, ya regresé. Hace mucho no hacía videos, pero pues he estado ocupado porque entré a la maestría. Y una de las materias que estoy llevando en la maestría es la de ecología marina, donde he estado aprendiendo bastante del océano y me ha interesado mucho. Y pues hoy se los quiero compartir. Nos dieron una tarea que consistía en investigar por qué el mar no es más salado. Entonces yo me pregunté, pues por qué el mar es salado en primer lugar, ¿no? ¿Cómo se originó la sal que hay en el mar? Y siento que es algo que no me había preguntado muy a menudo y creo que pues a muchos nos ha pasado que nada más vamos al mar y disfrutamos del agua, pero pues realmente nos ponemos a pensar, ¿de dónde vino toda esta agua? ¿Por qué es salada? Creo que es una pregunta bastante interesante y he investigado mucho al respecto. Sin embargo, la respuesta es mucho más compleja de lo que uno pensaría. Para empezar, tenemos que entender de dónde vino el agua de la Tierra. Una de las teorías más aceptadas de cómo llegó el agua a la Tierra dice que llegó a través de cometas, que pues estaban congelados, pues tenían agua congelada y pues llegó a la Tierra con la superficie que estaba a una temperatura muchísimo mayor de la que tenemos en la actualidad, pues comenzaron a derretirse y poco a poco fueron llenando lo que son los océanos actuales. Sin embargo, como es agua que proviene del hielo, no era salada, era agua dulce. Entonces, ¿cómo llegó el agua salada a la Tierra? Bueno, como mencioné hace un momento, la Tierra tenía unas condiciones bastante diferentes de las que tenemos en la actualidad. Una de esas condiciones era que tenía una actividad sísmica súper alta. Entonces el planeta no era muy estable como lo vemos en la actualidad, sino que había una temperatura mucho mayor, terremotos constantes, sismos, mucho movimiento. Una particularidad de la Tierra es que está dividida en capas, así como las cebollas. En el centro podemos encontrar el núcleo y después tenemos varias capas superiores hasta llegar a la superficie. Sin embargo, antes de la superficie podemos encontrar la astenosfera. La astenosfera es una capa de magma, o sea, roca fundida por las altas temperaturas y presiones, y sobre la cual podemos encontrar la corteza terrestre. La corteza terrestre a su vez está dividida en placas, lo que se conocen como placas tectónicas. Estas placas son masas de tierra gigantes sobre las cuales se pueden asentar los continentes o los océanos. Y una curiosidad de estas placas que podrían parecer rígidas, en realidad es que tienen movimiento, son muy dinámicas y a través del tiempo han cambiado su disposición. Es por eso que los continentes en un principio tenían un acomodo muy distinto al que podemos ver en la actualidad y probablemente en un futuro tengan un acomodo totalmente distinto al actual. Esto se debe a lo que había mencionado antes, la astenosfera. Al ser una capa formada por magma, el magma puede adquirir temperaturas muy diferentes según la región en la que se encuentre, según las condiciones de presión. Esto hace que se marquen diferencias de temperatura muy importantes y provoca corrientes de convección. Las corrientes de convección son cambios en el movimiento del magma que dependen, como había mencionado antes, de la temperatura. Es decir, en una zona tenemos una temperatura más alta y en otra tenemos una temperatura más baja. El magma va a fluir a donde hay menor temperatura. Estas corrientes de convección hacen que las placas que se encuentran encima del magma se muevan, pues este movimiento del magma también se refleja sobre la superficie de la Tierra, porque las placas tectónicas que están sobre el magma comienzan a moverse también. Y esto provoca muchos fenómenos que podemos observar en la actualidad, como por ejemplo los sismos, los terremotos, los tsunamis. Entonces tiene efectos muy grandes sobre nuestra superficie. Otro fenómeno que provocan estas placas tectónicas son las dorsales oceánicas. Las placas tectónicas pueden tener diferentes movimientos. Uno de ellos es el de convergencia, cuando las placas chocan entre sí. Otro movimiento es el de divergencia, cuando se separan. Y otro movimiento es el movimiento de transformación, cuando están rozándose simplemente. En el océano, alrededor de varios continentes podemos encontrar el movimiento de divergencia, es decir, las placas se encuentran separándose entre sí y al separarse liberan el magma que está debajo en la astenosfera. El magma después se enfría y va formando roca. Esta roca pues es como un tipo de basalto y este va acumulando con el tiempo y va formando cordilleras que atraviesan o que están paralelas a varios de los continentes que tenemos, sobre todo en el océano Pacífico. Algunas de estas dorsales oceánicas son tan grandes que llegan a sobresalir. Recordemos que están en el fondo del mar a miles de metros quizás de profundidad y en algunas zonas pueden salir. Por ejemplo, Islandia es una dorsal oceánica. Entonces imagínense la inmensidad de la dorsal oceánica que sobresale del océano. En fin, para no hacerles el cuento largo, las dorsales oceánicas pues son muy importantes y algo que tienen muy curioso es que están relacionadas con la salinidad del océano. Algunos autores sostienen que al inicio de la formación de la Tierra, hace como 4.500 millones de años, había muchas dorsales oceánicas porque pues había una menor masa continental, eran condiciones muy diferentes como había mencionado las del planeta, entonces las dorsales oceánicas eran un poco más abundantes. Lo que pasa con las dorsales oceánicas es que a la vez que el magma
entra por esa abertura que se forma cuando se separan las placas, el agua también puede interactuar con el magma y a veces no lo convierte en roca directamente, sino que el agua empieza a aumentar su temperatura de forma tan drástica que pues empieza a evaporarse, forma una presión tan grande que rompe algunas de las partes de la corteza y empieza a formar unas especies de chimeneas. Estas chimeneas, que se conocen como chimeneas hidrotermales, se encuentran muchas veces a las orillas de las zorzales oceánicas y están cargadas de nutrientes porque destruyen rocas que tienen muchos minerales que pues finalmente son nutrientes para el océano. Sobre todo podemos tener un aporte de sulfuro y de cloro. Entonces estos iones pues son muy importantes porque contribuyen a la salinidad del océano. A las sales en química se les conoce como compuestos que están formados por iones o por elementos que se neutralizan entre sí. Específicamente un ácido y una base que se juntan para neutralizarse se conocen como sales. Entonces la salinidad del océano no nada más se refiere al cloruro de sodio o la sal común que podemos encontrar y que es súper común, válgame la redundancia, sino que también se refiere a otros iones, por ejemplo el ion del sulfuro, el ion del cloruro, el sodio, el potasio, el magnesio, etcétera. Entonces son mayores constituyentes pues de la salinidad del océano. Pero bueno, entonces esta gran cantidad de sales que fue aportada al planeta pues hace millones de años, pues es lo que en un principio le dio esta salinidad. Sin embargo, en la actualidad podemos encontrar otros mecanismos por los cuales el océano se mantiene salado e incluso regula esta salinidad. Y sí, miren, si nos ponemos a pensar que hace 4.500 millones de años comenzaron estos procesos de salinización del océano con las chimeneas hidrotermales o con las zorzales oceánicas, con los volcanes, etc., quizás el océano debería ser cientos de veces más salado de lo que es en la actualidad. Sin embargo, hay muchos procesos que regulan esta salinidad en la Tierra, y de hecho, el mayor aporte de salinidad en la actualidad no viene tanto de las zorzales oceánicas, sino de procesos de meteorización. En la configuración actual de la Tierra podemos encontrar una mayor cantidad de masa continental, es decir, pues tenemos continentes más grandes que tienen un territorio muy variado, una topografía muy variada. Tenemos montañas, valles, ríos, lagos, un montón de características de los continentes que también interactúan con el mar. Una de estas interacciones ocurre en las montañas o en lugares altos que están cerca de ríos. El agua, cuando cae por la atmósfera, captura moléculas de dióxido de carbono y la vuelve un poquito ácida. Esta acidez, al interactuar con las rocas, las va diluyendo. Poco a poco, es un proceso que tarda quizás cientos de años, pero las va diluyendo. También por eso cuando vemos como un timelapse de pues regiones como montañas o ríos, podemos ver cómo cambian alrededor de los años. Cuando la lluvia va diluyendo la roca, acarrea consigo un montón de material y entre ellos pues podemos encontrar varios iones. Sobre todo podemos encontrar sodio, potasio y magnesio. El agua de lluvia llega a los ríos y en muchos ríos desembocan en el océano, y ese es uno de los principales aportes de sales al océano. Otro aporte importante de iones, sobre todo sulfuro y cloruro, en la actualidad se debe a los volcanes, y también, una vez más, no actúan solos, actúan también con ayuda del clima, de la lluvia específicamente. Las fumarolas de los volcanes liberan iones. Cuando el humo llega a zonas de la costa o incluso al océano y llueve, una vez más el agua encapsula estos iones y los lleva hacia el océano. Uno pensaría que hay unas zonas más saladas del océano que otras, y realmente eso es verdad, pero en general el océano tiene una mezcla muy buena. El océano pues es muy dinámico e interactúa también con la atmósfera. Estas interacciones hacen que el océano tenga un movimiento muy fluido y hasta se forman corrientes de gran tamaño, de gran magnitud, que pues permiten la mezcla de los componentes que están en el océano, entre ellos las sales. Pero si hay zonas en las que hay una mayor cantidad de sales o que la salinidad es mayor que el promedio del océano. Sobre todo esto ocurre en zonas donde hay una mayor precipitación o una menor precipitación, por ejemplo las regiones tropicales o las regiones más áridas. El Mar Muerto es un ejemplo de esto, tiene una mayor salinidad porque se encuentra en una zona donde hay una temperatura mayor y hay poca precipitación. Esto provoca que el agua de mar se evapore. El agua de mar, al evaporarse, no se lleva consigo las sales, sino que pues se lleva la pura agua y deja las sales, y ahora hay una menor cantidad de agua. Entonces esa masa de agua restante tiene una mayor concentración de sal. En las zonas tropicales ocurre lo contrario, hay una mayor cantidad de precipitación, es decir, lluvia constante, y esto permite que las sales presentes se diluyan porque hay una gran cantidad de agua que no se está evaporando. Ahora también, ¿por qué el océano no es más salado? ¿Cómo es que se regula el océano en la actualidad? Bueno, una de las cosas que había mencionado es que hay una mezcla muy importante. Hay mezclas verticales, pero también hay mezclas a lo largo del océano por corrientes oceánicas que permiten
el movimiento de masas de agua de gran tamaño de un lugar a otro. Además de estas mezclas, también hay fenómenos que afectan en gran magnitud a la salinidad del océano. Por ejemplo, los iones de calcio son muy aprovechados por organismos marinos, sobre todo los que producen conchas o por ejemplo los corales, que son algunos de calcio, los animales que tienen esqueletos. Entonces todos ellos aprovechan el calcio, y como hay una gran cantidad de biomasa de organismos marinos, pues eso hace que haya un importante control de esa salinidad. Otro mecanismo que permite el control de las sales ocurre en las costas. Como había mencionado antes, el océano y la atmósfera están en constante interacción, y una interacción muy importante que contribuye a liberar una gran cantidad de sales del océano es la brisa marina. Cuando el viento choca con las olas, en ellas se liberan algunos iones de sal que después son acarreados por el viento y pueden llegar a pegarse en las zonas costeras, sobre todo ahora que podemos encontrar un montón de infraestructura, pero también se pueden depositar las sales en rocas u otras estructuras naturales. Otro mecanismo que permite la regulación de la sal en el océano ocurre cuando los iones de sal se adhieren a partículas de arcilla. Entonces estas partículas de arcilla, que pueden provenir del continente, se pegan a los iones de sal, y esto hace que después se precipiten y queden sellados, sobre todo cuando caen a zonas muy profundas en las cuales la presión es demasiado alta. Eso hace que la sal quede inmovilizada y ya no se mezcle con el resto del agua, e incluso se pueden llegar a formar tipos de roca pues que están encapsulados ese exceso de sal. En algunas zonas costeras donde hay una temperatura demasiado alta y la evaporación también llega a un punto en el que la concentración de sales excede la capacidad del agua para diluirlas. Esto provoca que pues la sal que no se puede diluir se precipite al fondo. Una vez que la sal llega al fondo, comienza a acumularse por capas y capas y capas, y con el tiempo se forman evaporitas, que son estructuras precisamente de sal. Por último, podemos encontrar un mecanismo bastante moderno relativamente, y somos los seres humanos. Los organismos marinos pues viven en un medio salado y tienen bastantes adaptaciones para sobrevivir a este medio de sal, así que los organismos marinos pueden tener una gran cantidad de sales en su cuerpo. Cuando nosotros vamos y pescamos y retiramos una gran cantidad de peces o de otros organismos marinos, nos lo estamos llevando al continente, pero nos estamos quedando con todas estas sales que los organismos marinos llevaban consigo. Entonces es una forma de regulación, no tanto del océano, pero pues indirectamente le estamos quitando sales, ¿no? En fin, pues eso fue lo que aprendí sobre la salinidad del océano. Creo que fue un tema bastante interesante, a mí me gustó mucho leer al respecto y espero que les haya quedado claro. Cualquier duda me la pueden dejar en los comentarios. Si les gustó el video, le pueden dar like, suscríbanse, dejen en los comentarios qué otro tipo de videos les gustaría, sobre qué temas. Adiós.